Muy bien. Bueno, Karina Solmirano es licenciada en Ciencia Política de la UBA, magíster en Seguridad Internacional de la Joseph Orwell School of International Studies, Universidad de Denver, y actualmente se desempeña como profesora en la Universidad de San Andrés, y es coordinadora del Monitor del Tratado de Comercio de Armas, un proyecto de investigación de una ONG internacional que es Control Arms, ¿no? Así es. Así que te dejo para que hables. Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron para esta charla del día de hoy, que un poco la manera en que yo quise organizar esta presentación es salirme un poco de la cosa como más académica, de mirar cosas mucho más teóricas, que es lo que hago todos los miércoles en mi clase de maestría, y contarles un poco un tema, o hablarles un poco y darles algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para investigar, para hacer papers, para escribir sus temas de tesis en el momento en el que tengan que escribir tesis. Sé que, Agustín, estás escribiendo tu tesis, así que, bueno, nada, son recursos, es un poco un caminar que yo he hecho a lo largo de estos años en la carrera. Algunos de ustedes saben que yo he estado más en el mundo del policy y de la investigación, y no tanto dedicada full time a la academia. La academia siempre ha sido como una especie de compañero en mi recorrido profesional, pero digamos, no ha sido como Caro, que ha dedicado una carrera científica, digamos, a la disciplina y demás, ¿no? Así que lo mío mezcla un poco de las cosas que uno ve en la facultad y demás, con cosas que pasan también en el mundo real, y procesos actuales que pasan en el mundo real. Y hoy les voy a estar hablando, ¿sí?, de algo que para mí tiene muchísima importancia, porque cuando hablamos de control de armas, en general tendemos a pensar que el control de armas únicamente ocurre a niveles muy macros, sobre todo en términos de proliferación nuclear, controles de armas nucleares, químicas, biológicas y demás, pero hay otros procesos internacionales que también han informado mucho de los debates actuales en torno a lo que pasa en el mundo, y entonces hoy yo me voy a centrar un poco en eso. Y quería contarles un poco hacer como una breve introducción a este tema. Tiene que ver con el trabajo que la organización a la que yo estoy, la que pertenezco en este momento, que se llama Control Arms, que es una ONG que surgió en el año 2003, cuando la comunidad internacional en Naciones Unidas empezaba recién a debatir la posibilidad de que existiera un tratado de comercio de armas. Esto era en los 90 impensable, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, o posguerra fría, mejor dicho, pero fue una iniciativa que tomaron algunos presidentes en su momento, entre ellos el presidente Arias de Costa Rica, un proceso que se inició a partir de mediados de los 90, y que a partir del año 2003 cobra impulso a partir también del lobby, podríamos llamarlo de alguna manera, que hacen las organizaciones de sociedad civil, entre ellas Control Arms, que es una coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial. Entre ellas están Oxfam, está Amnesty International, Human Rights Watch, está IANSA, que es una coalición internacional también que trabaja en temas de armas pequeñas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas organizaciones de Argentina también. Y esta organización fue clave en el año 2013 en lograr que finalmente los estados se sentaran en la Asamblea General de Naciones Unidas y aprobaran el Tratado de Comercio de Armas. El Tratado de Comercio de Armas es el primer instrumento internacional que obliga a los estados parte a cumplir determinadas pautas. El objetivo principal de este tratado es obviamente regular, no prohibir, ¿sí? Porque acá a veces hay
hay una confusión respecto al objetivo de este tratado. Este tratado no prohíbe, este tratado regula. Entonces, lo que hace es regular el comercio internacional de armas convencionales, ¿sí? Y armas pequeñas y ligeras, como se llama en la jerga del mundo de control de armas. Y además también busca entre sus objetivos prevenir, yo puse la diversión ahí porque en realidad no es la diversión, es el desvío, ¿no? Diversion en inglés, pero es el desvío de las armas del circuito legal, ¿sí? A los circuitos ilegales, los mercados ilegales y a los actores ilegales también. Entonces, el propósito del Tratado de Comercio de Armas es fundamentalmente contribuir a la paz y seguridad internacional, como muchos tratados, digamos, de Naciones Unidas. Ahí no hay mucha innovación, porque ese es el objetivo en definitiva. Obviamente reducir el sufrimiento humano que causa el comercio no regulado de las armas convencionales, pequeñas y ligeras, y obviamente promover la cooperación y la transparencia entre los estados. Por eso yo les decía que el elemento de la regulación es muy importante, ¿no? Porque si este tratado prohibiera directamente el comercio de armas, estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Bueno, al día de la fecha hay 105 estados que han firmado y ratificado el Tratado de Comercio de Armas. Ustedes los ven acá en este pequeño mapita. Hay otros 33 estados que han firmado, pero que no han ratificado todavía el Tratado de Comercio de Armas, y hay 60, más o menos, estados que directamente no han indicado que van a ser estados miembros de este tratado, estados parte de este tratado. Entre ellos, obviamente, y nos sorprende, tenemos estados como Irán, como Siria, como Venezuela, está Arabia Saudita, está Israel, está China, Rusia, etcétera, ¿sí? Hay un montón de estados que lamentablemente no participaron del debate en Naciones Unidas y dieron apoyo para que este tratado se pudiera aprobar, pero que lamentablemente no tienen intenciones políticas de unirse. Creo que el año pasado hubo un debate en China, por lo menos, que indicó que podrían llegar en algún momento a considerar la firma de este tratado, pero hasta el día de la fecha no se ha avanzado mucho. Uno de los estados que facilitó los debates, y quiero contarles una anécdota personal, yo cuando recién empecé a trabajar en estos temas, Estados Unidos se opuso vehementemente a la posibilidad de que hubiera un tratado de armas allá por el año 2000, 2001, pero con los años fue cambiando de postura, y de hecho el Tratado de Comercio de Armas, que es un tratado al que muchos acusan de no servir tanto, una de las cosas que logró fue, de alguna manera, darle a Estados Unidos algunas garantías respecto a cosas que ellos pedían que se reflejaran en términos de su interés nacional y demás. Entonces fue un tratado que en definitiva a Estados Unidos lo puso en una posición muy fuerte respecto a estados más desarrollados que querían un tratado mucho más robusto y mucho más prohibitivo. Pero el año pasado el presidente Trump anunció que se iban a retirar del Tratado de Comercio de Armas, que no iban a ratificar en el Congreso el tratado, pese a que la administración Obama lo había elevado al Congreso para la ratificación y demás. Pero a ver, yo creo que hay una parte a nosotros los que estudiamos temas internacionales que no nos sorprende de esta medida de Trump, fundamentalmente porque primero Trump se viene retirando de muchos acuerdos internacionales, multilaterales, entre ellos el Acuerdo de París, se retiró del tratado con Rusia, ¿sí? De misiles de rango intermedio. Entonces no sorprende la decisión, en cierta manera, de Trump de decir que a Estados Unidos no se va a dejar influenciar, de acuerdo a un tuit que publicó él en su momento, por la burocracia internacional en contra de la segunda enmienda de Estados Unidos, ¿no? Que le da el derecho a los americanos a adquirir armas. Sin embargo, es muy irónico esto también, porque en definitiva
el argumento que le dio Trump a la Asociación Nacional del Rifle, que era que este tratado era un impedimento a la soberanía norteamericana respecto a la posesión de armas y demás, para mí es como digamos, un argumento que se cae desde un montón de puntos de vista legales, porque una de las cosas que hace este tratado es precisamente, como les dije antes, regula movimientos internacionales, pero no se mete con las legislaciones internas. Esto es, el tratado en ningún momento le va a decir a Estados Unidos o a Brasil o a Argentina o a ningún otro estado la cantidad de armas que pueden adquirir para defensa propia o para motivos de seguridad nacional. Lo que hace el tratado es sí establecer pautas mínimas para que el comercio, para que la transferencia de armas sea responsable, para que no cause sufrimientos humanos, que las armas no sean cometidas para violar derechos humanos y demás, ¿sí? Entonces, un poco por eso digo que el argumento de Trump no se sostiene desde ningún punto de vista, pero al mismo tiempo, un poco pensando en el esquema en el que actúa el presidente Trump, no sorprende tampoco que haya tomado una decisión como estas, que parecen ser decisiones como más, digamos, hechas con el humor con el que se levanta en el día, que porque realmente hay razones para dejar de participar de un tratado, que dicho sea de paso es un tratado. Estados Unidos, chicos, tiene uno de los sistemas de exportación de armas más fuertes, que se le llama, tiene como la regla de oro de los sistemas de exportación de armas, y termina Estados Unidos posicionándose en el lugar de un montón de los estados a los que él critica al no querer ser parte de este tratado, ¿no? Porque lo que hubiese permitido la membresía de Estados Unidos al Tratado de Comercio de Armas es que precisamente otros estados se vieran en la casi obligación de mejorar sus sistemas de control, ¿no? Para estar a la misma altura que Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con todo esto, ¿no? Y un poco el desafío en estos tiempos de pandemia y de COVID es pensar qué es lo que está pasando, porque a pesar de que nosotros tenemos un tratado de comercio de armas y otros instrumentos regionales como la Convención Interamericana contra las Armas de Fuego y demás, el registro de Naciones Unidas de armas convencionales y otros instrumentos a nivel regional e internacional, lo cierto es que el comercio de armas continúa creciendo. Y acá les traigo dos gráficos que un poco hablan por sí mismos, ¿no? Esta es información que publica CIPRI, que es un antiguo empleador mío también, que es el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, que se dedica a monitorear, digamos, todo lo que tiene que ver con transacciones de armas convencionales. Entonces, aquí lo que vemos es el comercio de armas, primer punto, es muy lucrativo, ¿sí? Se calcula que aproximadamente los estados que realizan transacciones con sus sistemas de armas y demás, generan 130.000 millones de dólares al año, ¿sí? Estados Unidos y Rusia son los países con mayor participación en este mercado, porque también son industrias que ellos han heredado de... A ver, que acá me están mandando algo, pero no alcanzo a verlo. Sí, ahí está. Bueno, estructuras heredadas, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? Con industrias de armas muy poderosas y demás. Y en el gráfico de al lado, voy a tratar de apurarme un poco, vemos lo que sería la torta repartida de los estados que importan muchísimas armas. Y acá hay un dato que llama muchísimo la atención, que es Arabia Saudita, que es el país que más cantidad de armas importa a nivel mundial. Sabemos que Arabia Saudita es hoy un país que viola derechos humanos, que está envuelto en un conflicto con Yemen, donde es un desastre humanitario lo que está ocurriendo en estos días en Yemen. Hace 5 años que niños, mujeres y civiles son parte de una campaña, digamos, enorme que ha llevado a la pérdida de muchísimas, muchísimas vidas, miles y millones de vidas, ¿sí? Y así como aumenta el comercio de armas, obviamente aumenta el gasto militar, ¿sí? En el año 2018 el mundo gastó aproximadamente, ¿sí? 1.8
trillones de dólares. Y cuando digo trillones es la referencia norteamericana, pero bueno, también gasto enorme, gasto que podría ser utilizado en muchísimas otras necesidades como en estas. Este gráfico a mí me parece súper interesante. Es el tipo de gráficos que a mí me gusta utilizar en clase para que podamos utilizar data. Yo soy una persona que me encanta jugar con la información, me encanta hacer gráficos y demás, pero bueno, acá los amigos de esta campaña, de la que yo participé muchísimos años, pusieron este gráfico que es buenísimo en términos de mostrar la comparación de lo que se gasta en sistemas de armas a nivel mundial con lo que cuesta hoy, ¿sí?, determinados equipamientos necesarios para combatir la pandemia de coronavirus, ¿sí? Esto igual después se los voy a pasar porque me parece que son recursos muy interesantes que se pueden utilizar. Otro dato importante, porque así como tenemos este dato más macro que yo les dije de 130.000 millones de dólares en términos de comercio de armas convencionales, el comercio de armas pequeñas también genera muchísimo dinero. Esta es información de los amigos del Small Arms Survey, que seguramente ustedes los conocen, es un instituto de investigación también en Ginebra, produce muchísima información en todo lo que tiene que ver con el comercio de armas pequeñas, y aquí también tienen algunos datos interesantes para poder usar en sus investigaciones y en sus papers. Otro dato no menos relevante, que es la cantidad de personas que mueren al año, ¿sí?, en muertes violentas producidas por armas pequeñas. Armas que pueden haber sido compradas de manera completamente legal, ¿sí? Se calcula que en el mundo hay alrededor de 1.000 millones de armas en posesión de tanto civiles como militares y grupos de seguridad, y sin embargo estas armas son responsables por aproximadamente, ¿sí?, 200.000 o un poco más de 200.000 muertes al año. Es un número, chicos, enorme si uno lo piensa. Y finalmente, digamos, otro recurso que quería mostrarles que tiene que ver también con cómo se puede utilizar la información y los datos estadísticos y demás, es este tipo de gráficos. Este es un mapa que hizo en su momento Igarapé con el PRIO, que es una organización en Noruega, en la que muestran cómo, digamos, las importaciones y exportaciones que realiza cada país en términos de armas pequeñas. Brasil es el tercer exportador de armas pequeñas en el mundo. Es un dato que pareciera que no, que a nadie le importa, pero bueno, y Brasil también tiene cualquier cantidad de armas, lo sabemos, sobre todo Caro, que investiga muchos temas de crimen organizado, sabe que la presencia y el desvío de armas del mercado legal al ilegal ha causado muchísimo daño en la estructura social de Brasil, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Un poco a veces el trabajo de las ONGs y de la gente que se dedica al policy es monitorear estas cosas, ¿sí? Yo cuando trabajaba en CIPRI monitoreaba temas de gasto militar, ahora que estoy trabajando en otra organización, el trabajo que hacemos es trabajo de investigación, donde monitoreamos las obligaciones que tienen los estados, que son parte del Tratado de Comercio de Armas, y todos los años presentamos un reporte anual, que los invito a visitar y a bajarse de nuestra página web, donde un poco lo que hacemos es realmente revisar si los estados están cumpliendo con esas buenas prácticas de compartir la información respecto a las exportaciones e importaciones que hacen, ¿sí? Así que con 4 minutitos los dejo aquí y ya está. Muchísimas gracias, ¿eh? Y a ver, ahí está. Bueno, Cari, una genia que lograste terminar justo a tiempo. Justo y nos conectamos ahora para la parte de preguntas. Sí, totalmente. Si les parece, porque dice que faltan 4 minutos, si quieren mejor lo corto y volvemos a entrar en lugar de cortar en el medio. ¿Les parece? Corto y vuelvan a entrar. Vamos para allá. Bueno.